tan sagrado es tu trabajo como el mío. Pero tampoco se vale, hay que ser puntuales y sobre todo responsables. Entonces, estos valores, esta visión, esta misión que ustedes están viendo se desarrollan en base al negocio en marcha. Se desarrolla la situación de negocio en marcha. ¿Sale? Debemos de ir cuidando esas conductas que forman parte de tanto la entidad como la sustancia económica y el negocio en marcha. Ustedes, espero que ya tengan todo esto en su proceso contable. Oye, yo tengo despacho, pero estoy llevando este caso de NIF con un contribuyente mío. Bueno, pues chécate que ese contribuyente tenga el aviso de privacidad, tenga los valores, tenga la visión, la misión y el objetivo para lo cual fue creado esta parte de protección patrimonial. Si vamos amarrando todo esto, mi cliente entonces de 5 hojitas va a tener 40, 50 hojas porque está cumpliendo el efecto normativo, ¿sí? Ustedes deberán de seguir esa conducta normativa. Deben de cuidar esa conducta. Y entonces la parte de normas de información financiera que me está diciendo hay que checar el negocio permanente, hay que checar que el negocio presente información. Imagínense un ejemplo de negocio en marcha. Yo presento mi balance o mi estado de situación financiera, como quieran llamarle, y lo presento cada mes. Oye, no tuvo ingresos ni egresos en enero, en febrero, en marzo, pero presento cada mes mi balance. ¿Es negocio en marcha? Claro que es negocio en marcha. Significa que el negocio en marcha no es algo que yo en ese momento esté comprando o vendiendo. Puedo tener conductas internas, puedo tener conductas que no dependen de mí, más sin en cambio, el negocio está ahí en marcha. Como yo les decía, si yo presento un balance con un estado de resultado integral en ceros, 3 meses, pero presento la información, se denomina negocio en marcha. Hoy un negocio, digamos, en no marcha, o un negocio que no cumple esta expectativa, ¿cuál es? Bueno, cuando tú ya estás metiendo unos estados financieros y que en el estado financiero diga en proceso de liquidación. Entonces ya no tiene esa operación, pero hasta que no nos den la cédula con el RFC dado de baja, pues yo entiendo que hasta que no me den esa cédula como ya dado de baja, se termina mi negocio en marcha. De lo contrario, sí lo tiene. Por eso igual ustedes tienen que revisar lo que sucede en el tipo de entidad. Que si la pandemia me ha obligado a cerrar 3 meses y al 4.º mes abro, es negocio en marcha todavía. Por eso les digo, hay que tener cuidado, aunque diga el periodo de 12 meses, pero hay que tener cuidado en el inter que hay. Con una sola operación, una, si sea de 1 centavo, se considera negocio en marcha. ¿Por qué? Porque sigue teniendo efectividad, sigue teniendo operatividad. Y entonces el negocio en marcha sigue funcionando en esa naturaleza. Esta parte que me está hablando de la norma de información financiera en su postulado A2, dice que estoy cumpliendo esto salvo prueba en contrario. ¿Qué pasaría si hablamos tanto de la reforma 2021, llámese resolución miscelánea, llámese código fiscal o reglamento al código? Si yo lo vinculo con negocio en marcha, ustedes sacan la mejor conclusión de esta parte. Dentro de las conductas que viene en resolución miscelánea, bajo esta regla 246, me está obligando a inscribir en el RFC a las personas físicas con el CUR. Entonces, todo ciudadano, recordarán ustedes que para que tributen en actividad empresarial, profesional, arrendamiento, debo de tener mayor de 18 años o cumplir 18 para arriba. Si tengo 16, ¿puedo tener RFC? Claro que lo pueden tener. Nada más que ese RFC es sin obligaciones, salvo que sea yo subordinado. Pero no puedo tener 16 y tributar en actividad empresarial profesional. El sistema no lo deja.
las conductas y fundamentos se norman en la 246. Y entonces dice, digamos que una persona que llegó a los 16 años, 17 o 18, pónganle la edad que quieran, solicita su RFC como lo marca la regla 246, es negocio en marcha desde ese momento, ¿sale? Y entonces voy a cumplir mis conductas, como les digo, con obligaciones fiscales o sin obligaciones fiscales. Pero sí es importante que ustedes vean qué momento arrancamos el negocio en marcha, en qué conducta me estoy llevando a cabo. También en la regla 247 se refiere la clave en el RFC en escrituras públicas del representante legal y de los socios y asociados. Y entonces estos socios y asociados deben de tener cuidado porque vamos a tener mañana una obligación fiscal más fuerte. Vamos a tener conductas más fuertes porque existe un documento llamado acta constitutiva y en esa acta constitutiva se plasma de personas que se agrupan para formar la persona moral y entonces esa persona moral se constituye y debemos de tener el RFC y la firma electrónica de la empresa, así como también las personas responsables de la administración o de los comités. Todo esto es, como les digo, en fundamento a resolución miscelánea, que habla del lenguaje con el cual yo tengo que cuidar y cómo arrancar mi empresa para no caer en actos simulados. Y entonces ustedes deben de tener esta información como sustento, ¿sale? De ahí se deriva lo llamado indebido, donde la autoridad nos pregunta si conocemos a la empresa, cuántas acciones, cuánto vale la acción, cuáles son los estatutos, cuál es el objeto social, porque de acuerdo a la resolución miscelánea me está diciendo para que yo me dé de alta, debo de cumplir estas conductas. Ya alta por notario, fedatario, corredor, ya es como ustedes lo desarrollen, pero estoy cumpliendo la legalidad de la información. Estoy cuidando que precisamente, de acuerdo a resolución miscelánea, cuido las conductas. ¿Sale? Y entonces vamos a cuidar esta conducta de información. Vamos a cotejar esto para que yo cuide esa conducta. También otra de las condiciones para checar la conducta de que estamos en negocio en marcha es en su opinión de cumplimiento, aunque la opinión de cumplimiento, como dice en su apartado, menciona que la presente opinión no es una constancia del correcto entero de impuestos declarados, ¿sí? Para lo cual el SAT se reserva sus facultades, pero de alguna manera nosotros estamos demostrando ante un contribuyente, ante una sociedad, que estamos al corriente del entero de impuestos. Entonces el negocio en marcha igual es cuidar la situación fiscal, no nada más la financiera. La financiera es hacer declaraciones, de hacer papeles de trabajo para toma de decisiones, es entender toda la postura del trabajo, es cuidar la situación con la cual cada uno de ustedes, voy a llamarlo así, está haciendo su trabajo profesional, está checando las conductas correctas. El tener una opinión mensual les va a ayudar a garantizar siempre de que en teoría estamos haciendo bien las cosas. Atrás de esto, pues hay un papel de trabajo, hay estados financieros, hay cronológico de pólizas, hay todo este tipo de situación. Ustedes deben de checar toda la postura en la opinión de cumplimiento, demostrar los actos. Si tuviéramos alguna opinión negativa, pues la opinión negativa hoy en día nos dice con qué no cumplimos, qué declaraciones debemos. Aunque también en la plataforma del SAT en estos días tuvo por ahí unos errorcitos, no podíamos entrar a la plataforma,
y entonces nos salían declaraciones que ya teníamos presentadas. Si nos llegó a pasar esto, lo recomendable es volver a cerrar, entrar al otro día y volver a consultar la opinión, porque hicieron unos cambios donde no sé si no subieron el respaldo o algo pasó, pero debemos de cerrar y volver a entrar al día siguiente para ver la opinión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que ahora la autoridad, llegado el plazo de la declaración, más 3 a 5 días por control interno, nos emite la opinión negativa. Y entonces, si yo un ejemplo como el que están viendo ustedes en pantalla, en este ejemplo, ¿qué es lo que dice? Oye, tú debes de arrendamiento del mes de noviembre, por lo tanto tienes opinión negativa. Oye, pero pues ok, noviembre la presentaba yo en diciembre, se me barrió y ahorita la consulto, como lo ven ustedes ahí en pantalla, el 9 de enero, ya me salió negativa por esa declaración. Entonces la autoridad igual nos está obligando a tener el lenguaje de negocio en marcha, a presentar las declaraciones en teoría en tiempo y forma, ¿sí? Por ello ustedes deben de revisar y tener un programa de trabajo, donde ese programa de trabajo debe de garantizar el trabajo que ustedes desarrollan con la autoridad y desarrollan con el contribuyente. Y entonces, si a mí se me vencía, un ejemplo, el 17 de diciembre, más 5 días adicionales, el 21 o 22 de diciembre, el día 23 y por máximo el 24, ya me salió opinión negativa. Incluso a ustedes les ha tocado ver que en el buzón tributario les llega por anticipado. Te informamos que estás en pendiente de presentar tu declaración del mes de, ahorita un ejemplo, del mes de diciembre. A varios contribuyentes les llega esto. ¿Por qué? Porque la autoridad ya nos monitorea, de acuerdo al RFC, de acuerdo al último dígito verificador, la situación de los días adicionales. Y nos manda esa dichosa carta de invitación, que nos llega igual al correo, donde menciona que estamos próximos a vencerse esta declaración. Entonces esto igual, en español, en términos de norma de información, se considera negocio en marcha. Se considera todo este tipo de situación una operación en la cual se dice negocio en marcha. Entonces no porque no haya presentado una declaración no sea negocio en marcha, no. Porque yo sigo vendiendo, yo sigo rentando. Que se me olvidó, que se le olvidó al contador, pues no significa que no sea negocio en marcha, es negocio en marcha. Pero debo de ver hacia dónde y qué cosas me implica este negocio en marcha. ¿Sale? Por eso ustedes tienen que ir cuidando esas conductas. Ahora, algo muy importante con esta situación, tienen que cuidar que si de veras le llamo negocio en marcha, cuando yo revisé, ¿recuerdan cómo veíamos el día martes en entidad económica y que hablábamos de tener una estructura financiera, recursos humanos, económico, todo esto? Si yo tengo un negocio, y como decía yo ese día el martes, si tú tienes tu casa y en tu casa pusiste una manta o pusiste un logotipo, mandaste a rotular, esa entidad económica sigue en operación. Ahora el negocio en marcha significa que tengo todo esto. Si recuerdan, también les mencionaba, deben de tener o meterse a la plataforma de Hacienda, revisar en la estructura que aparezca las condiciones de domicilio localizado o sin detalle. ¿Sale? El problema es cuando aparece no localizado. ¿Sale? Tal vez les pueda aparecer sin verificar, pero ustedes tienen que mandar una aclaración en mi portal donde piden el domicilio. Si ya lo hicieron y abajo dice fecha de contestación, ejemplo 14 de enero, entonces el día 15 que se metan, a lo mejor ahí dice en la plataforma de mi portal, caso cerrado con éxito. Cuando dice así
Y la información que presentábamos en la identidad económica aparece, ejemplo, sin verificar, no significa que hoy en día salgan actos simulados, no, porque tengo un acuse que mandé a mi portal que me puso cerrado con éxito y que me meto a la información y dice sin verificar. Esto en español ya significa que no está verificado físicamente, pero sí monitoreado satelitalmente. Y entonces la autoridad puso caso cerrado con éxito. No pasa nada. Ya la autoridad, cuando mandaron esto, pidieron verificación de domicilio, lo hizo satelital, demostraron que sí está rotulado, que sí hay toda la información. Entonces, está súper bien todo. Pero ¿qué me soporta a que el día de mañana la autoridad me cancele un sello en apego al artículo 17 de Código Fiscal, digamos por domicilio no localizado o porque no se encontró infraestructura? Cuando ustedes piden una verificación de domicilio y en esa verificación de domicilio les entregan una hoja como la que tienen ustedes en su material, y esa hoja dice lo siguiente: teniendo las cosas correctas, jamás nos van a cancelar el sello, jamás, salvo que encuentren operaciones simuladas, eso sí. Pero a petición de autoridad no van a cancelar, porque la persona, digamos así, el notificador fue al domicilio, checó el domicilio, llenó su cuestionario, y ese cuestionario es como este que vamos a explicar ahorita. Si todo va correcto, la autoridad no podrá cancelar un sello por no domicilio o domicilio no localizado, porque encontró sin infraestructura, no. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que la autoridad nos hizo la revisión y nos garantiza que la autoridad verificó todo. Por eso, si alguien de ustedes les ha tocado este tipo de revisiones físicas, cuando estén llenando este papel, hay que tener mucho cuidado de cómo lo llena, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que me dice este papel? Tan solo en la parte de características del inmueble. En características del inmueble le está diciendo el tamaño de inmuebles, ¿sale? Y el tamaño de inmueble es menor a 75 metros cuadrados, entre 75 y 120 metros cuadrados o mayor a 100 metros cuadrados. Ya trae una condicionante. Oye, visibilidad del inmueble. Y entonces dice nombre comercial, visible en rótulo, visible en anuncio luminoso, módulo de vigilancia, hay recepcionista a la vista, teléfonos visibles, tienen folletería, trípticos, volantes, o no cuenta con información visible del contribuyente. Digo, este ejemplo que le estoy poniendo es cuando no puedo aceptar esto, ¿sale? Salvo que de veras sí esté mal el negocio. Si me entrega algo a mí la autoridad, sí es porque me va a congelar mis sellos, no me va a dejar trabajar. ¿Por qué? Visible el contribuyente en el inmueble. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Como decíamos en la sesión pasada, es una casa, pero no rotulo por seguridad, porque hay muchos delincuentes. Pues tengo un delincuente en casa, porque yo sé que si estoy poniendo un negocio, pues no me cuesta nada. Si me meto una privada, los que me conocen, tengo un despacho igual en Pachuca, y ese despacho en Pachuca, cuando ustedes llegan a una privada, el vigilante les dice, ¿a dónde van? Y ustedes dicen, vengo a nombre del despacho. Sí, pásale, ahí está. Si llega el de Hacienda, dice, vengo a verificar un despacho. Sí, del contador Lozano, pásale. Pero ya conocen, ya hay antecedentes. Pero si ustedes me dicen que por seguridad no rotulan, se van a echar de enemigo a la autoridad, porque no tienen rotulado. Hay que rotular, hay que poner calcomanías, hay que poner una manta, hay que pintar, no sé, que se demuestre. Y entonces vean lo que dice la autoridad. Le marca este contribuyente, no cuenta con información visible. Llegó, vio que es una casa, no hay nada rotulado, y todavía le
toca la puerta y le dicen, oye, vengo a la empresa fulanita. No, pues aquí no es, pues peor tantito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe negocio en marcha porque está ocultado. Esas son las operaciones donde la autoridad cancela los sellos a través del 17H. Y entonces, debo de cuidar esa conducta precisamente para demostrar la materialidad. ¿Sale? También dice, condiciones del inmueble. ¿En qué condiciones está? Buena, mala, regular. Antigüedad del inmueble, ¿cuántos le estima? Y entonces llegan y ven, no, pues este tiene más de, ejemplo, el que estoy poniendo ahí, de más de 10 años. El inmueble es propio, rentado, como dato, o no obtuvimos información. Y entonces, imagínense este ejemplo, que esto fuera, que yo rotule afuera, que la gente que está adentro, que es un hermano, papás, esposa, esposo, lo que quieran, un familiar en general, sabe que está la empresa dentro del despacho, y entonces llega el notificador, ve, digo, una casa de Infonavit. Oye, ¿cuánto tiene? No, pues que 60 metros construidos y 40 de pasto y de tierra y todo lo que quieran. Entonces ahí le marca, ¿sabes qué? En teoría menos de 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, lo que quieran. Pero le marcó, después le dice, visibilidad del inmueble, nombre rotulado. Ah, entonces ya le marcó nombre rotulado, ya algo me da indicativo. Condiciones, buena la casa, mala, como quieran, pero marcó. Antigüedad del inmueble, no, pues 5 años. ¿Es propio? Propio. Ah, pues entonces todavía tengo más certeza jurídica de que así no me cancelan el sello. ¿Sale? Y también dice, datos de quien atendió la verificación, ¿quién es? El contribuyente, representante legal, un tercero. ¿Quién es ese tercero? Sí, imagínense las condiciones aquí, cómo hay incongruencias muy grandes, ¿no? Mencionó que no cuenta con información visible, pero lo atendió un empleado. O sea, hay cosas que no puede suceder. Dice y conoce la gente, esta es una empresa. Hay un empleado, sí, pues al menos el empleado que sepa cómo está la situación. ¿Cómo se identificó? Con credencial para votar, con cartilla militar, no quiso identificarse o puso otra identificación, una licencia de manejo tal vez, ¿sale? ¿Permitió el acceso del inmueble? Sí o no. Si ponemos que no, ahí se acaba la entrevista. El notificador de inmediato notifica que es un acto pues, llamado simulado, que no hay infraestructura. ¿Sale? En el domicilio, ¿se observa el desarrollo de alguna actividad económica? No. Y entonces imagínense cómo quieren o cómo mucha gente dice, es que me cancelaron mis sellos, ayúdame a recuperarlos. ¿Cómo te voy a ayudar si no tienes nada? A mí me tocó en una visita cuando, pues lo voy a decir ahora ya más público, cuando me tocó trabajar en la unidad de inteligencia, me toca revisar, llego a la empresa, una constructora y materiales de construcción, en promedio vendía al año 300 millones de pesos. Dijimos, hijo, pues esta empresa se nació el año pasado y en un año vendió 300 millones, pues suena medio ilógico, salvo que sea pues de algún reconocido, algún político, algún participante, algunas relaciones públicas, lo que quieran. Llegamos al negocio, un local, no sé, de 6x6 en promedio, y dijimos, oye, ¿y tu maquinaria? No, pues no tengo. ¿Tus materiales de construcción? Aquí está mi local donde vendo. Y entramos, un bulto de cemento, uno de cal, 5 ladrillos, 2 varillas. ¿Ustedes creen que esa persona está haciendo cosas legales? Pues no, son cosas ilegales. Son actos simulados, su facturación es simulada. Al paso del tiempo, pues lo fuimos a recoger, ahorita todavía está en prisión por actos simulados. Y entonces, tenemos que aprender a cuidar esto. Si soy una constructora o una que vende materiales, pues no voy a tener un ladrillo cuando vendo millares de ladrillos. O sea, eso es lo que ustedes deben de cuidar con la entidad económica, con la sustancia económica y sobre todo con el negocio en marcha. No me quita que me diga que si hay un ladrillo y entonces nos esperamos
Dijimos, enséñame cómo facturas. Se metió a su computadora y dijimos, oye, ¿cuál es tu última factura? Ahí nos mostró una que se había hecho media hora antes. Buscamos al contribuyente, fuimos a hacer compulsa con el otro contribuyente. Dijimos, oye, hace media hora te hicieron una factura. Si me puedes mostrar el material que te ofertaron. Y ahí es donde cachamos que las empresas en movimiento hicieron un acto simulado. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que hace? La autoridad del SAT se pone de acuerdo con la del IMSS, se pone de acuerdo con la unidad de inteligencia, con todos, y viene el vínculo. Y entonces entra el lenguaje que menciona el 26 de código de responsabilidad solidaria. Ahí es donde damos cuenta que no hay actividad económica, que todo es simulado. También dice, la actividad observada coincide con el RFC, pues no. ¿Cuántos les han dicho, mi empresa es una comercializadora? La comercializadora es la más vulnerable en conductas simuladas. Y entonces vimos que no era lo mismo de lo que estaban hablando. Por eso se marca esto como no. Dice, en caso de que la respuesta anterior fuera no, especifica la actividad. No quiso mencionar a qué se dedican. Por eso se queda en blanco. También dice, fabrica bienes, vende bienes, presta servicios o no fue posible determinarlo. Según vende bienes, pero no se demuestra esto. Dice, cuenta con mobiliario y equipo de oficina. Y otra vez la autoridad indica sí, no se proporcionó, es propio, rentado o no fue posible obtener la información. Lleva un cuestionario a la autoridad donde va llenando todo este tipo de preguntas y entonces ahí pues, nos vamos dando cuenta si el acto es legal o no es legal. También cuenta con maquinaria para el desarrollo de su actividad. Y otra vez, sí, no, rentado, no fue posible. ¿Sale? Esta hoja está llenada con muchas variantes, para que ustedes vayan viendo que ojalá tengan esta hoja, tengan toda esta información y no caigan en actos simulados. Dice, el mobiliario, equipo y maquinaria está relacionado con la actividad económica que se observa. Y otra vez, sí, no, y no fue posible. Entonces, imagínense si fuera materiales de construcción, pues ¿qué debe de tener? Pues básculas, montacargas, carretillas, palas, tal vez algún polipasto, todo ese tipo de cosas, pero si no hay nada y nada más está el localito y vende millones, pues por lógico es simulado, ¿sale? Hay mercancía visible y como les decía, un bloc, un tabique, una varilla, pues no soporta los millones que vende la empresa. Lo que dijo la empresa en ese momento es que así como lo compro, lo vendo. Perfecto. Enséñame entonces tu cotización, tu orden de compra y todo lo demás. Y enséñame a quién se lo compras. Vamos a hacer una compulsa a la empresa que le estás comprando. Nos da los datos y resulta que es el local que le sigue. Y vamos al local que le sigue, está cerrado. Entonces, este tipo de actos lleva a cuidar estos detalles. Ustedes deben de cuidar estos detalles para no cometer esos errores. Deben de tener esa conducta de saber cómo se desarrolla. ¿Cuenta con vehículos? Sí, pero los vehículos son camionetas. Pero no camionetas de carga, son camionetas, digamos que de uso personal, son carros de uso personal. ¿Y en qué transportan todo entonces? ¿No? También dice, ¿cuenta con empleados? Sí, son contratados por el contribuyente, por un tercero o no fue posible. Imagínense ahorita con la situación del esquema reportable que veíamos en la sesión anterior, que esta hoja estuviera llenada. ¿Cuenta con empleados? Sí. ¿Son contratados por el contribuyente? No. ¿Por un tercero? Sí. Es outsourcing, esquema reportable, en este momento. ¿Sale? Está pendiente de la autorización del outsourcing, pero se está cuidando los detalles. ¿Se expide comprobantes? Sí. Y cuando dice expides, enséñame tu computadora, enséñame dónde haces los comprobantes, las facturas,
Y demuéstrame en este momento cómo llenas una y demuéstrame la última que tuviste. La última. Y si no lo tengo así,